La música y la actitud hacen el camino mucho más ameno. Y cuando nos juntamos las mujeres, se multiplica lo bueno, se multiplica lo bueno. Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Diálogos en Femenino, el podcast de la Asociación Ágora. Hoy queremos dedicar este espacio a hablar de una iniciativa que nos ha tocado muy de cerca y que sobre todo nos ha demostrado una vez más la enorme capacidad de solidaridad que tiene nuestro pueblo. Hoy hablamos de todas y todos por Tesorillo, reconstruyendo lo esencial. La campaña que pusimos en marcha desde Ágora tras las inundaciones que afectaron a nuestro municipio. Una campaña que comenzó con una pregunta muy sencilla: ¿qué podemos hacer nosotras para ayudar? Y de esa pregunta nació todo lo demás. Hoy en la mesa nos encontramos con la directiva de la Asociación Ágora y conmigo, Ausi, como presentadora. Y antes que nada, recordar las redes sociales. En Instagram somos Ágora Igualdad de Oportunidades, en Facebook Asociación para la Igualdad de Oportunidades en el Medio Rural Ágora y en TikTok Ágora no está sola. Bueno, chicas, para comenzar con la pregunta, con el principio, ¿cómo surge la idea de poner en marcha esta campaña? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta idea nos surge pues viendo el problema que teníamos en el pueblo. La inundación afectó a muchísimas personas, muchísimas viviendas, y entonces pensábamos que había que hacer algo inmediato y rápido, empezar a movernos rápido. Todo lo hablábamos por mediación del WhatsApp, pero decidimos reunirnos y hacer algo para ayudar a las personas que más problemas habían tenido. ¿En ese momento había ya alguna iniciativa en marcha? O... No. En ese momento, cuando nosotros decidimos de empezar a ayudar, no había, que sepamos, no había nada en marcha, porque quisimos... Parecido a lo que vosotras estabais organizando, entiendo, porque no. Yo soy consciente de que otras muchas iniciativas ya se habían puesto en marcha, el tema de limpieza, también por parte del ayuntamiento, sí. Recaudar comida, porque yo lo viví también desde primera mano y soy consciente también por parte de personas que estaban en Cáritas, en otras situaciones, pero así parecido a lo que vosotras, la idea que vosotras habéis tenido, no había nada, ¿no? Que sepamos no. Además es que la verdad es que acudimos rápido a ayudar, vamos, hicimos ayudar de esta manera, recaudando fondos y ayudar a las necesidades primordiales. La lavadora que no me funciona, la cama que no tengo donde dormir, y entonces lo fundamental para nosotros era eso. Al final es otro tipo de ayuda, ¿no? Porque si yo recuerdo que había muchos jóvenes que se salían a las calles, sí, por supuesto, e iban a ayudar, pero se nos olvida que hay otras personas que no físicamente no pueden hacer ese tipo de actividades, entonces había que buscar una manera de que también se ayudase por otro camino, ¿no? Y ahí comenzó una parte del trabajo que quizás no se ha visto tanto, o por lo menos que la gente no es consciente, que es organizar todo este procedimiento, ¿no, Rosario? Sí. Pues sí, cada una, pues yo pienso que en una situación de esta, cada uno puede aportar algo diferente, y ya había gente joven que estaba aportando el limpiar las casas y ayudar en el primer momento, y nosotras pues decidimos hacer otra cosa que sí podíamos hacer nosotras, que es la campaña esta. Entonces, pues, ¿qué hubo que hacer? Primero diseñar el procedimiento completo, qué es lo que queríamos hacer, los objetivos, diseñar una ficha para recoger información de la familia, porque no es lo mismo una familia que sea de una persona sola, o de una persona que tenga una discapacidad, o que tenga 5 hijos, o que la vivienda sea suya, o que sea segunda vivienda, o que sea en alquiler. Entonces, pues diseñamos un cuestionario para obtener toda la información, también con las necesidades de cada persona, que nos las dijera. Es decir, que nuestra ayuda no era lavadoras para todo el mundo, ¿no? Porque había gente que le funcionaba la lavadora, había gente que no, había gente que le funcionaba al principio y después se le estropeaba. Se vieron afectadas diferentes cosas. Entonces recogíamos toda la información y también previamente hicimos un baremo
con distintos puntos a valorar. Entonces, cada ficha que rellenábamos, que íbamos casa por casa, pues casa por casa de la gente, porque se puso un teléfono al que la gente solicitaba la ayuda. Entonces nosotras visitábamos las casas cuando podíamos, todas, y Salamino con nosotras también, y hacíamos los cuestionarios. Después los cuestionarios se iban puntuando y según el número de puntuación que sacaba cada cuestionario, pues en ese orden íbamos ayudando a las familias. Que realmente sabemos que no hay nada perfecto y nada va a ser, que siempre va a haber algún fallo, va a haber alguien que se queje o lo que sea, pero la idea nuestra era, antes de salir, como tener ya todo controlado para simplemente para nada más que puntuar y que fuera lo más rápido posible. Sí, porque al final, si no, por mucha campaña que tú haces, aunque sea algo muy caótico, no tiene el resultado que vosotras esperáis. ¿Y cómo se decidía quién recibía una ayuda y qué se compraba? ¿Aquí? Por ejemplo. Perdona, repite la pregunta. Que cómo se decidía, quién recibía una ayuda y qué se compraba. Lo que te acabas de decir, Rosario, vamos. Es que parece que no hay trabajo, pero hay trabajo detrás de todo, ¿sabes? Porque nosotros nos teníamos que reunir, valorar. Y hay gente que era segunda vivienda, gente que no, gente más necesitada, gente que no necesitaba. Entonces, seguro, casas aseguradas, casas sin asegurar. Y entonces tuvimos detrás de todo hay bastante trabajo. Y así pues decidimos a quién más falta le hacía. También te conmovía mucho porque tú llegabas a una casa que lo había perdido todo y decías, no me ayudes a mí, yo tengo trabajo, ayuda a la del frente que no tiene nada. Y hubo momentos muy emotivos y... Sin embargo, sí es verdad que decidisteis poner un dinero máximo, ¿no?, por persona o familia beneficiaria. Un límite, sí, pusimos un límite. Pusimos un límite de 400 euros según la demanda que teníamos y eso, y lo que habíamos recibido de donaciones, pues pusimos un límite. ¿Y qué pasa si una persona necesitaba un producto que superaba esa cantidad? ¿Qué hacían? Pues, por ejemplo, se nos dio el caso de que a lo mejor nosotros podíamos ofrecer, imagínate, una lavadora más pequeña o una secadora más pequeña, que parece que una secadora no es importante, pero en esa situación, una familia con niños, pues es súper importante, pues la diferencia de precio pues la abonaba la familia. Se hizo de esta manera. Si alguien quería algo más, porque claro, si íbamos subiendo, a lo mejor no había para todo el mundo. Entonces, al principio, sobre todo, pues había que ser muy cuidadosa, pero ya te digo, como estaba todo registrado en los cuestionarios y todo, lo teníamos todo para no perder tiempo después, ni en valoraciones que fueran subjetivas, que no se le ayuda más a una persona porque nos caiga mejor o peor, sino según la puntuación de los criterios que hemos visto nosotras que eran importantes. Es muy importante aclarar eso, porque que no se piense que fue simplemente a lo loco el estar dando dinero, sino que había una organización previa y durante se tenía en cuenta. Y todo ese dinero que la gente fue aportando, que soy consciente que fue mucho, ¿en qué terminó convirtiéndose? ¿Isa? Pues mira, la verdad es que según el caso, porque había personas que tenían necesidades de un colchón y un sumier porque no tenían dónde dormir. Otras personas necesitaban una lavadora porque tenían 3 o 4 hijos y la ropa la habían perdido toda. Personas que necesitaban sábanas porque no tenían que ponerle al colchón. Personas que necesitaban una vitrocerámica, la que hemos podido comprar, pues eso, siempre que no superase los 400 euros. Si lo superaban, pues la persona tenía que pagar hasta llegar a la diferencia. Y también hay un dato que me sorprende a mí mucho, y es que comprasteis 20 botes de pintura de 15 litros, ¿no? Sí, porque al final nos dimos cuenta de que aparte la casa había que pintarla. Una vez que se terminó con lo de humidificadores y pudieron empezar a meter muebles y a meter cosas, pues antes tenían que pintar la casa. Entonces se pensó en que había personas a las que se le había ayudado a lo mejor menos, porque tenían menos necesidad en otras cosas, electrodomésticos, otro tipo de cosas, pero tenían que pintar la casa. Entonces se les ha ayudado comprando pintura y luego además también tuvimos donaciones de muebles
que nos llamaban al teléfono constantemente, que tenemos para donar una cama, que tenemos para donar, ¿qué te digo?, una mesa, 4 sillas, todo esto. Entonces, ¿y dónde guardabais, en qué espacio guardabais los muebles? Pues mira, nos cedieron la Casa del Pueblo y nos cedieron lo que era el antiguo supermercado Jarillo. Y ahí estuvimos metiendo muebles, tuvimos la ayuda de Jesús Rodríguez, que hay que mencionarlo porque sin cobrarnos ni gasoil ni nada, iba al sitio, traía los muebles, nos ayudaba el transporte, claro, todo, hablando de muebles, montarlo en el coche, ponerlo en el sitio que le decíamos, incluso a personas que se les ha llevado a su casa porque no tenían medio de llevarlo. Entonces, mira que necesito una mesa y 4 sillas y se les ha llevado. Tu hermano también hizo el transporte. Bueno, tú sabes, ha habido mucha gente que en la medida de lo que ha podido ha ayudado, muchísima gente, desinteresadamente, efectivamente. Que también se encontró Jesús muchas veces de ir a un sitio y a recoger unos muebles y después los muebles estaban hechos polvo. Como en vez de tirarlo lo llamaban y saltaba de ahí para nada, que también hay gente que es muy poco solidaria. A recogerlos para tirarlos. Para tirarlo. Ya. No, es un poco indignante. Efectivamente, uno de los viajes, ya que ella lo ha mencionado, uno de los viajes que dio, tuvo que tirar lo que traía por el camino, porque fue para nada. Sí, que en aquel momento había situaciones que la gente como muy a la desesperada dice voy a ayudar, pero muchas veces está obstaculizando antes que ayudando. Entonces vamos a hablar también de números, porque detrás de esos números hay muchas historias. ¿Cuánto dinero se consiguió recaudar? Bueno, pues exactamente fueron un total de 12.993,31 a través de más de 63 ingresos diferentes. Sí. Y lo bonito es que las donaciones llegaron de muchos sitios, de Tesorillo, por supuesto, pero también de Madrid, de Alemania y de otros lugares. Tesorilleros y tesorilleras que viven lejos y que quisieron demostrar que aunque estén fuera, siguen llevando a Tesorillo en el corazón. Eso es que lo tenía que leer. Me parece perfecto. ¿Vale? Me parece genial. ¿Y hay alguna donación que queráis destacar, concreto? Por ejemplo, la Asociación de Mujeres Molino de Fuego puso unas huchas. Nosotras también pusimos huchas, nuestras huchas hemos recogido 40 euros, pero ellas recogieron 980 y tantos euros, ¿no? Entonces casi 1.000 euros que han donado las mujeres de la estación de San Roque, a las que estamos muy agradecidas. También ha habido otras asociaciones, pero que han querido hacerlo más discretamente, que también nos han donado sobre 400 euros o así. Me sorprende que también queréis mencionar a Naturgy, ¿no? Con una cantidad bastante elevada de dinero. Con Naturgy habíamos trabajado anteriormente, nos habían invitado a visitar los molinos y nos habían hecho algunas charlas de ahorro de energía y eso, entonces se pusieron en contacto con nosotras y tuvimos que firmar un convenio, que es que claro, no es tan sencillo que Naturgy te da el dinero, sino que tuvimos que firmar un convenio, hacer una cuestión, porque eso como que tenía un IVA, hablar con la asesoría, porque claro, también hablamos con la asesoría previamente, porque recaudando dinero, a veces ahora Hacienda nos cobraba después a nosotras algo, entonces lo hemos hecho de una manera que todas las facturas van con el DNI de las personas a las que se les ayuda, todo concreto para que se vea que todo el dinero que entró, está salió. registrado. Sí, y Naturgy nos donó 2.600 euros. Y después, hay otras donaciones también que han sido para nosotras muy emotivas, porque hay una empresa de aquí del pueblo que fue afectada por las inundaciones, que nos donó 1.500 euros. Después hay personas que tú las ves, personas sencillas, que nos han donado a lo mejor 600 euros. Y bueno, que gente que ha donado 6 euros y pico, porque cada uno o cada persona, todas las donaciones han sido válidas y todo cada lo que una... fuese contaba, ¿no? Sí. Todo lo poquito contaba. Todo ha contado y todo ha sumado. Y además había otro objetivo, que ese dinero se quedara en Tesorillo. Ustedes lo organizasteis de una manera en la que incluso empresas de aquí, del propio pueblo, pudiesen ayudar y que también se les ayudara, ¿no? Sí. Efectivamente. Desde primera hora, una de las cláusulas que pusimos era que el dinero que se gastase, a ser posible, fuese
en los comercios de Tesorillo y al final ha sido así. Todo lo que hemos comprado ha sido en Tesorillo. Si tú te acuerdas de bueno, lo de Mari Carmen, que tiene el nombre más eso, pero en la tienda de muebles de Mari Carmen, Mercafimar, que es lo que le llamamos el estanco, y luego la carpintería Lorenzo, también ha colaborado, lo hemos encargado cosas que han hecho de cocina y demás, y Francisco Javier Mendo, que también el muchacho es carpintero. De Mari Carmen, la tienda de electrodomésticos, tenemos que añadir que la verdad es que, aparte de que le queríamos ayudar también a ellos nos han ayudado porque nos han hecho buenos precios también de todo lo que le hemos podido comprar a la gente. Entonces nos ha hecho algo de descuento y la verdad es que se han portado también bien. Contribuir a la actividad económica de nuestro pueblo también era una de las iniciativas que era al final una consecuencia también de esto. Claro, pues de hecho a ellos también les ha afectado el tema de las inundaciones, entonces queríamos ayudar. Y otra parte interesante es que Ágora también ayudó a conectar familias con otras iniciativas, ¿no? ¿Rosario? Pues sí, se pusieron en contacto con algunas de las compañeras, personas que estaban en contacto con otras asociaciones de personas inglesas y de otras nacionalidades que viven en la costa, que querían hacer donaciones. Entonces nos pidió colaboración para llegar a ciertas personas que lo necesitaban. Como nosotras hemos cumplido en todo momento con la confidencialidad de los datos y todo el tema, no podíamos proporcionarles los datos, pero sí hemos llamado a las personas cuyas fichas teníamos y que tenían necesidades, y le hemos preguntado y hemos puesto finalmente en contacto a estas personas, ¿no? Que quiero decir que es un trabajo que también hemos hecho nosotros. También habéis hecho un poco de puente entre la persona necesitada y el que quería ayudar. Sí. Así se ha ayudado a más de 15 familias de esta manera. Siempre sin dar nombre, nosotros no hemos dado los nombres, hemos dado un teléfono, una vez que nos han dado permiso, le hemos dado a esa persona para la asociación ese teléfono y ya ellos se han puesto en contacto. Se han organizado ellos ya. Sí. Es más, nosotros le hemos dicho a esa persona qué necesidad era la que tenían, porque lo teníamos en el cuestionario. Mira, pues esta familia necesita una lavadora o necesita un frigorífico. Entonces decían, pues venga, adelante, si pedirle permiso, si os dan permiso, nos dais el número. Y ya entre ellos se ponían... La organización en situaciones así muy caóticas al final es muy importante, porque si escasea a alguien que ayude a conectar las necesidades, pues al final no es todo muy caótico. Por eso creo que hay que hacer mucho hincapié en que todos los procedimientos se deben de estar registrados y organizados. Si no es un desastre. Claro, estás mal, tienes tu casa toda hecha polvo y ahora viene una a preguntarte, ahora después viene otra a preguntarte, otro no sé cuánto. Pues si todo se coordina, pues completamente, es mucho más fácil, ¿no? ¿Y cómo han recibido las familias estas ayudas, Paqui? Pues ¿cómo la van a recibir? Pues con mucha gratitud, pero vaya, la gratitud también era de parte nuestra, ¿verdad? Fueron momentos difíciles porque nos conocemos todos. Cuando le tocaba, tenía tiempo libre, iba a Rosario y Isa, llegas a una casa donde nos conocemos de toda la vida, ves que la has perdido todo, tu madre, yo y Salamino, que también vino conmigo. Son momentos difíciles, pero te sientes orgulloso de hacerlo, ¿sabes? Porque tú llegabas y lo que te dije antes, veías que él había perdido todo y te decía, no, yo por lo menos arriba tengo mis habitaciones, pero ayuda a la que está allí, que lo ha perdido todo. Hubo momentos muy emotivos, que a nosotros muchas veces nos sobrepasaba, ¿verdad? Sí. Porque te sientes impotente, pero la recibieron con mucha gratitud y nosotros también, ¿verdad? Sí. Y personas que simplemente querían hablar, porque querían contarte, porque se encontraban muy mal, ¿eh? Y te contaban, mira, me ha pasado esto, mira dónde ha llegado el agua. Y la verdad que se te caía... Es muy curioso que lo menciones porque yo estuve allí con el tema de la donación de alimentos, etcétera, y yo recuerdo que había personas que llegaban con necesidades, pero ya no solo materiales, sino de un psicólogo o una persona que escuchara sus problemas, que era simplemente ese minuto que esas personas te pedían
para poder comentar por lo que habían vivido. Entonces, a mí me parece muy curioso que lo menciones, porque yo creo que es algo que en este tipo de situaciones no se puede olvidar, que todos nos tiramos a las calles y todos queremos ayudar, pero tiene que haber una mente fría, desgracia, en estas situaciones, que se pare a pensar y decir, estas personas necesitan también ayuda psicológica. Es que imagínate que ha habido niños con problemas luego de pánico y de hecho Rosario como psicóloga se ofreció Sí, gratuitamente a ayudar. Independientemente de Ágora, pues yo como trabajo en eso, pues me ofrecí, bueno, no viene mucho a cuento decirlo, pero sí. No, me sí. parece muy interesante Claro. y muy importante, que es algo que no puede quedar en el olvido, que yo es algo que vi que hacía falta y es un psicólogo que estuviese ayudando a esas personas. Y ya no solo lo digo por ahora, sino lo digo yo como persona, Claro. que me gustaría reivindicarlo, que es algo que no se debe olvidar. Y fíjate que en estas cosas no solamente le hace falta el psicólogo o la psicóloga a la persona afectada, sino a todas aquellas personas que han estado ayudando, porque incluso nosotras íbamos a las casas y después llegábamos a nuestras casas desinfladas, vamos, con el ánimo por los suelos de ver la situación, ¿no? Entonces te hace falta como otro psicólogo a ti también, ¿no? Entonces que es súper importante. Sí. Es que es impresionante cómo somos los humanos. Yo he visto a personas que lo han perdido todo en sus casas, que se tuvieron que salir de sus casas porque es que no podían ni retirar nada, ni limpiar nada, ni quitar el impotencia. fango ese, nada. Y bueno, no se hunden, no se van a un sitio a llorar, no. Se fueron a donde podían estar en ese momento ayudando. ¿Que hay que estar repartiendo alimentos? Pues nos vamos a repartir alimentos, nos vamos a ayudar a otras personas porque nosotros, en nuestro caso, estamos mal, pero no podemos hacer nada. Ahora mismo no podemos hacer nada en casa, entonces vamos a ver a quién podemos ayudar. Y eso, para mí, eso es digno de alabar, vamos, impresionante. Por eso creo que es importante mencionarlo también, más allá de las ayudas materiales, etc. También hubo dificultades por el camino, ¿no? Sí, por ejemplo, el tema del viso, que es uno de los problemas que nos encontramos, que claro, desde el primer momento la gente nos decía, podemos hacer Bizum, que era mucho más fácil que hacer la transferencia por el número de cuenta. Entonces, pues, bueno, hay que decir también que para las donaciones pues fuimos al banco, abrimos un número de cuenta, que no nos cobraran intereses ni nada de eso porque era para algo benéfico, en la Caixa, que también hay que agradecerle que no nos han cobrado nada, pero hablamos con ellos también para que nos pusieran el Bizum. ¿Qué ocurre? Que al final el Bizum, para poder tener una cuenta autorizado el número de Bizum, si no es personal, es de una asociación, pues tiene que ser una fundación o un tipo de asociación específico, por lo que había que cambiar los estatutos nuestros y el sistema que llevamos. Entonces, para poder cambiar los estatutos tenemos que hacer una asamblea general, mandar los papeles a Cádiz, venir. Entonces era tan lento, claro, que entonces no daba tiempo. Entonces por eso decidimos prescindir del Bizum. Y hay una cosa que creemos que también hay que contar, y es todo el trabajo que habéis hecho vosotras, ¿no? Me parece que es importante también destacar que fue de forma voluntaria y desinteresada por parte de la Junta Directiva de Ágora. Por supuesto. Sí, es que en el pueblo todo el mundo intentaba ayudar a todo el mundo y nosotros no íbamos a hacer menos. Entonces, desde primera hora dijimos, aquí hay que hacer algo y nos pusimos manos a la obra para acelerarlo al máximo. Que yo soy consciente que al final que todo el mundo intentó ayudar a su manera, pero que unas personas se junten y de forma organizada creen una campaña como esta, que hay que mencionar que al final es algo voluntario y es algo que vosotras os nace hacer. Por eso yo creo que también hay que alabar ese tipo de actitud, ¿no? Porque no todo el mundo lo hace. Así que, además, sabiendo que al final te van a criticar, que vas a estar en boca de porque esto es un pueblo, ya nos conocemos, pero no, a nosotros no nos ha importado para nada ni la crítica ni nuestra intención ha sido ayudar en todo momento. Espero que haya llegado nuestra ayuda a tiempo y al máximo de personas posible. Y ya está, es que para nosotros esa ha sido nuestra gran satisfacción. Sí. Hacer lo que podíamos hacer, lo que teníamos entre nosotras, lo hablamos, lo hicimos y aunque no nos agradezcan, nosotros nos sentimos súper orgullosos de haberlo hecho, ¿verdad? Teníais un objetivo.
y han sido muchas horas, no solamente porque piensa para visitar casa por casa, rellenar los cuestionarios, diseñar los cuestionarios, diseñar la campaña en redes sociales, hacer la cuenta del banco, visitar las casas, después los cuestionarios una vez que los tenía, puntuarlos según el baremo que teníamos, ordenarlos, hablar con la tienda de muebles, pedir los precios, intentar buscar ofertas. Todo Sí, lo que hemos o sea, estado hablando, al final es un gran trabajo y son muchas horas. Ahora cuando se acaba el dinero llega más dinero, ahora ¿qué hacemos? ¿No? Entonces como... ¿Verdad que sí? Y después de todo este proceso, ¿con qué os quedáis? Sin un duro. Qué bien. Gracias a Dios. La cuenta ¿verdad? cero es una La alegría. cuenta cero es una alegría, porque ha sido para esto, Sí, ¿verdad? porque me imagino que también tenía que ser mucha presión el ver un dinero, tanto dinero que pudiste llegar a recoger, que se tenía que organizar y tenía que llegar a las personas necesitadas. Pero al final, ¿con qué os quedáis vosotras? Pues con una gran satisfacción, sobre todo de ver tanta gente como ha ayudado en el pueblo. Que es que no solamente a los que nosotros hemos mencionado porque nos ha llegado directamente a nosotros, sino es que ha sido impresionante la ayuda que ha habido de todos lados, que yo veía a la gente joven, tanto limpiando con los coches cargados de cosas, jóvenes, mayores, impresionante, de todos lados. No podemos mencionar ni la línea, ni Algeciras, ni Jimena, ni San Roque, de todos lados. Y eso es, muy gratificante. La muy gente se ha gratificante. volcado muchísimo. Sí. Yo lo veía. Nosotros hemos puesto nuestro granito, Claro. hemos empezado con muchas ganas y hemos querido ser de las primeras que empezáramos a ayudar, pero hemos visto que se ha volcado muchísima gente en esto. Sí, es mucha gratificación, ¿verdad? A mí me ha gustado mucho, está mal decirlo a lo mejor porque un poco así, pero a mí me han llamado gente, ahora va a hacer algo, pues entonces yo quiero colaborar con vosotras, porque yo me fío de cómo lo hacéis vosotras. Eso es muy ¿No? importante. Con gente con la que a lo mejor no tengo demasiado trato, ¿no? Porque yo sé que mis amistades de otros pueblos pues iban a colaborar con Ágora. Sí. Pero personas que son así aparentemente un poco más desconocidas me han llamado y me han dicho que lo vais a hacer vosotras, pues venga, yo Sí. me fío. Sí, sí, Y eso para mí ha sido muy importante. Además tenemos que decir que todo lo hemos hecho con total transparencia. Ujú. Todo lo tenemos con papeles, todo lo tenemos. Aquí tenemos a Rosario que nos llega todo el papeleo del mundo y si hay alguna duda con algo, todo lo podemos justificar. Sí, tenemos una memoria que la tenemos a disposición de quien la quiera ver con todos los datos exactos. La factura, ¿qué ocurre con las facturas de las tiendas de muebles, de la tienda de pintura, de las cocinas? Las facturas van a nombre de Ágora, pero en el concepto aparece La persona. lo que sea, o si es pintura, si es un horno, el nombre de la persona y su número de DNI, aparecen todos. Entonces esas facturas pues, se pueden proporcionar tapando los datos de confidencialidad, pero por lo demás es todo completamente transparente, cualquiera puede ver el extracto de la cuenta y puede ver todos los movimientos, todas las facturas y todo. Y de ahí que las personas también confíen en vosotras. Pues nos quedamos con esa idea, chicas. Todos y todas por Tesorillos no ha sido solamente una campaña de recogida de fondos, ha sido una red de solidaridad. Ay, esa palabra, Rosario. Una red formada por más de 63 donaciones, por familias, asociaciones, empresas, comercios y muchísimas personas que decidieron aportar lo que podían. Y gracias a todo ello se ha podido atender directamente a 27 personas o familias y facilitar ayuda a otras 15 familias a través de la colaboración con otra iniciativa. Queremos terminar dando las gracias a quienes donaron dinero, a quienes donaron muebles, a quienes pusieron su vehículo, a los comercios, a las asociaciones y por supuesto gracias a las familias que confiaron en vosotras. Porque detrás de cada lavadora, frigorífico, colchón, mueble o bote de pintura hay algo mucho más importante, la posibilidad de volver a empezar. Todas por Tesorillo, reconstruyendo lo esencial. Gracias por escucharnos y nos encontramos en el próximo episodio de Diálogos en Femenino. Muchísimas gracias. Gracias.